El análisis del eje 5, enfocado en el reconocimiento de la diversidad, nos proporciona un panorama detallado de la realidad que enfrentan las personas con discapacidad en nuestros países y nos deja una tarea impostergable: reducir los resultados del estudio, traducir los resultados del estudio en acciones concretas. El informe que hemos discutido establece que las acciones estratégicas emprendidas por las entidades responsables del eje 5 no han sido efectivas para garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se ha evidenciado que estas acciones no cumplen con los criterios de eficiencia, idoneidad y coherencia, lo que impide el reconocimiento de la discapacidad como una expresión legítima de la diversidad humana. Uno de los hallazgos más críticos del informe es precisamente la disparidad en las cifras oficiales sobre la población con discapacidad. Mientras que el Censo Nacional del año 2018, realizado por el DANE, proporciona un estimado, el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad presenta una cifra significativamente diferente. En particular, se señala que el Ministerio de Salud solo ha certificado el 65% del total de las personas con discapacidad, lo que plantea serias limitaciones en el acceso a servicios y programas estatales. Además, el certificado de discapacidad, que debería ser un instrumento de acceso, se ha convertido en una barrera burocrática. Su expedición depende del giro de recursos por parte del Ministerio de la Salud y de la posibilidad de instituciones prestadoras de salud con la capacidad técnica para emitirlo. En territorios como Leticia y San Andrés Islas, la ausencia de estos centros imposibilita la certificación, privando a muchas personas de los beneficios y derechos asociados a ellos. El informe también revela serias inconsistencias en la asignación y ejecución presupuestal. En el Plan de Acción del COMPEX 166 del año 2013, se destinaron 106.820 millones para la implementación del eje 5. No obstante, de las 6 entidades responsables, solo 3 tuvieron acceso a estos recursos: la Unidad de Víctimas, MINTIC y el Ministerio de Cultura. Más preocupante aún es la diferencia entre la asignación presupuestal establecida en el COMPEX y la reportada en el Plan de Acción Sectorial, que supera los 2.13 billones de pesos. Se observa que aproximadamente el 90% de estos recursos asignados fueron designados a la Unidad de Víctimas, mientras que las otras entidades responsables quedaron sin ese presupuesto. Este desbalance evidencia no solo la necesidad de una mayor transparencia y control en la distribución de los recursos, sino también la urgencia de una planificación presupuestal que garantice la equidad en la implementación de las políticas públicas. El estudio también analiza la idoneidad de las entidades encargadas a ejecutar las acciones del eje 5. Se encontró que solo 3 de 6 entidades evaluadas han conformado grupos internos especializados en discapacidad. Estas son Prosperidad Social, Mincultura y Mintig. Y apenas el 50% de ellas han logrado articular sus planes de acción con el enfoque diferencial necesario. A pesar de la vigencia de la política pública, desde el año 2013, la alineación entre la misión institucional y la ejecución presupuestal de las estrategias para la inclusión de personas con discapacidad solo alcanzó el 50% para el año 2022, evidenciando una falta de compromiso estructural en la gestión pública. Aunque la Unidad de Víctimas se destaca como la entidad con mejor desempeño en la ejecución de esta, su labor no es suficiente para garantizar un impacto sistemático.
Los resultados en términos de eficiencia son igualmente preocupantes. De las 18 actividades específicas establecidas en el eje 5, al cierre de la política pública solo se han cumplido 8, lo que equivale al 45.5% de la ejecución. Además de las 7 entidades ejecutoras, solo una logró cumplir el 100% de sus asignaciones. En el análisis territorial se encontró que el 62.1% de las entidades locales evaluadas han adoptado una política pública de discapacidad formalizada mediante acuerdos, ordenanzas o decretos. Sin embargo, la implementación de estas políticas sigue presentando diferencias en el acceso de derechos, particularmente en las zonas rurales y apartadas. Frente a estos resultados, se hace imperativo optar una serie de medidas correctivas que permita transformar esta política pública en una herramienta eficaz de inclusión y equidad. Primero, optimización de la asignación presupuestal. Se torna fundamental garantizar que los recursos destinados a la política pública sean distribuidos de manera equitativa entre las entidades responsables con mecanismos claros de rendición de cuentas. Segundo, mejoras en la articulación institucional. La falta de coordinación entre entidades ha sido una recurrente barrera en la implementación de estas estrategias. Y no solo en esta política, sino en todas las políticas con enfoque diferencial. Es necesario fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Discapacidad para mejorar la planeación y ejecución de las acciones establecidas en las políticas públicas. Tercero, estabilidad universal garantizada. La accesibilidad no puede seguir siendo una meta inalcanzable. Se debe implementar estrategias efectivas para la implementación de barreras físicas, comunicacionales y administrativas que impidan la participación plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Cuarto, actualización y confiabilidad de los registros oficiales. La disparidad de las cifras entre la población con discapacidad obstaculiza la formulación de políticas efectivas. Se requiere una actualización y armonización de los datos por parte del DANE y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, garantizando que las cifras reflejen la realidad de la población. Quinto, desburocratización del acceso a beneficios. La expedición del certificado de discapacidad debe formarse para garantizar que sea un facilitador y no un obstáculo en el acceso a los derechos y servicios. Nos unimos en este compromiso. El panorama en Colombia y en la región requiere de esfuerzos ingentes. El Banco Interamericano de Desarrollo en su informe Sembrar Inclusión, que sabemos y que falta por saber sobre políticas de discapacidad del año 2023, destaca que la discapacidad afecta aproximadamente el 15% de la población en América Latina y que su prevalencia aumentará con el envejecimiento demográfico. Se identifican brechas significativas en la educación, salud, empleo, protección social. Aunque la evidencia sobre la efectividad de las políticas, la evidencia es limitada. El informe resalta la necesidad de fortalecer la base de evidencia mediante evaluaciones rigurosas y participativas de las personas con discapacidad en la formulación de políticas públicas. Este foro culmina con un llamado ineludible a la acción. La política pública no puede quedarse en el papel, ni los derechos de las personas con discapacidad pueden ser postergados con deficiencias en la gestión. Tenemos la responsabilidad colectiva de exigir, vigilar y contribuir efectivamente a la transformación de esta realidad. Agradezco profundamente a cada uno de los equipos que hicieron parte de este estudio con un compromiso y rigor determinante, como es
el equipo de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Población Focalizada e Inclusión Social, quienes adelantaron este estudio y hoy tuvieron la voluntad de exponer su abordaje de manera conjunta. El agradecimiento extensivo a todos nuestros invitados, especialmente quienes participaron el día de hoy, como panelistas, a los académicos, a las organizaciones de la sociedad civil, a nuestros participantes tanto presenciales como virtuales y al señor Contralor General de la República y Vicecontralor, quienes le han brindado gran importancia a los estudios sectoriales que se adelantan por parte de las diferentes dependencias, en procura de que la Contraloría General de la República se consolide como un líder en la evaluación de políticas públicas. Este foro cierra hoy con el compromiso, con la inclusión de no ponerle punto final a este tema. Es el momento de pasar de la evaluación a la implementación, a la planeación a la ejecución y del discurso a la acción. Muchísimas gracias.